Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, jueves 23 de mayo de 2013. En una accidentada conferencia de prensa, el presidente Barack Obama anuncia que pedirá el cierre de Guantánamo y limitará el uso de naves no tripuladas. El checheno muerto en Florida había confesado su participación en un triple asesinato de 2011 en un suburbio de Boston. En el mayor cierre masivo en todo Estados Unidos y en medio de protestas, Chicago cerró 49 escuelas. Bajan pedidos de subsidio por desempleo y las ventas de casas nuevas y usadas aumentaron en abril. En una Oklahoma arrasada, muchas víctimas aún continúan asombradas de haber sobrevivido. En los deportes, el primer partido de la serie entre el Heat y los Pacers fue todo un espectáculo cargado de emoción. El presidente Barack Obama anunció hoy el levantamiento de la moratoria para transferir presos de Guantánamo a Yemen y urgió al Congreso a levantar las restricciones del resto de transferencias. I'm about to address it, ma'am, but you got to let me speak. I'm about to address it. Commander-in-Chief. Let me address it. Close Guantanamo today. Why don't you let me address it, ma'am? Those 86 prisoners. Why don't you sit down and I will tell you exactly what I'm going to do. Today. That includes 57 Yemenis. Thank you, ma'am. Interrumpido a gritos por una mujer a la que trató inútilmente de calmar, el mandatario dijo que no hay ninguna justificación más allá de las políticas del Congreso para impedir el cierre de un centro que nunca debió haber sido abierto y anunció que va a nombrar a un nuevo enviado especial para el cierre de esa cárcel. Al informar del levantamiento de la moratoria para repatriar presos a Yemen, Obama dijo que se revisará caso por caso. Durante su discurso sobre su política antiterrorista en la Universidad de Defensa Nacional, dijo que en la medida de lo posible van a iniciar las transferencias de presos a otros países y cuando sea necesario se llevará a los terroristas ante la justicia en los tribunales y en el sistema de justicia militar estadounidense. El inmigrante checheno abatido a tiros ayer miércoles por un agente del FBI en Orlando, Florida, mientras era interrogado, habría dicho que participó en un triple asesinato en 2011 en Waltham, un suburbio de Boston, que las autoridades creen podría tener relación con Tamerlan Tsarnaev, uno de los hermanos que cometieron los atentados. Ibrahim Todashev, un especialista en artes marciales mixtas de 27 años, era amigo de Tsarnaev y los dos entrenaron en algún momento en el mismo gimnasio. Ese lugar también era frecuentado por al menos una de las víctimas del triple asesinato. Supuestamente Todashev confesó su relación con esos asesinatos, pero en algún momento del interrogatorio perdió la razón y atacó con un cuchillo a uno de sus interrogadores, que no tuvo más remedio que dispararle. El ataque del maratón de Boston dejó 3 muertos y más de 260 lesionados. Tras un tenso debate que no estuvo exento de protestas, la Junta de Educación de Chicago votó hoy a favor de cerrar 49 escuelas de la ciudad, un 10% de todas las escuelas de educación primaria en esa ciudad. He didn't register. Sir. I'm registered. She's registered. I'm registered. Okay. What's your name, sir? Excuse me. The point is this. Sir. At this point, this board is illegitimate. So at this point, the vote that you all are going to take is illegitimate. Bueno, así fue el ambiente donde se tomó la decisión en Chicago. Se trata del mayor cierre masivo de colegios de la historia de Estados Unidos, con el que el distrito de Chicago busca ahorrar unos $867 millones
en los próximos 10 años. Los cierres tendrán lugar en barrios principalmente hispanos y negros y han causado numerosas protestas a lo largo de los últimos meses. Según las autoridades locales, el cierre de las escuelas es necesario debido a la caída del número de estudiantes y como respuesta a sus esfuerzos para mejorar el sistema educativo de la ciudad. Por su parte, el sindicato de maestros interpuso una demanda la semana pasada contra el gobierno local por discriminación. Hablemos ahora de economía y vamos con buenas noticias. El número de trabajadores que solicitó prestaciones por seguro de desempleo cayó la semana que terminó el 18 de mayo en 23.000, llegando a 340.000. Así lo anunció hoy jueves el Departamento del Trabajo, que además afirmó que esta caída significa una contracción frente a los 363.000 de la semana anterior. El promedio de 4 semanas de solicitudes de prestaciones, que es una medida menos volátil, bajó en 500, alcanzando 339.500. El promedio mensual de 4 semanas fue un 9% inferior al de noviembre. La baja de los reclamos por desempleo coincidió con un sostenido repunte laboral en los últimos 6 meses. Desde noviembre, la patronal agregó un promedio de 208.000 empleos al mes, frente a los 138.000 mensuales durante el semestre anterior. Por otra parte, las ventas de casas nuevas aumentaron en abril a su segundo mejor nivel desde mediados de 2008, mientras que el precio medio de una vivienda nueva alcanzó un récord, un nuevo indicio de la recuperación del mercado residencial. En abril, las ventas de casas nuevas subieron a un ritmo anual de 454.000. El Departamento de Comercio dijo hoy que eso significa un avance de 2,3% respecto a marzo. Las mejorías o la mejora es notoria además cuando se le compara a las ventas de hace un año, siendo un 29% superior, un porcentaje muy alto. El precio medio de una casa nueva en abril pasado fue $271.000, un precio sin precedentes y un 15% más alto que en abril del año 2012. Por otro lado, las ventas de casas usadas aumentaron en abril a un 0,6% y llegaron a un ritmo anual de 4,97 millones de unidades, el más alto desde noviembre del año 2009. Las ventas de casas usadas en abril fueron un 9,7% mayores que las de abril de 2012. El precio medio alcanzó en abril pasado los $192.800, el más alto desde 2008 y un 11% por encima de los precios de un año atrás. Sin duda se trata de cifras muy buenas para la economía. Las 24 víctimas mortales que dejó el tornado de Moore en Oklahoma ya fueron identificadas. También fueron halladas las 6 personas que permanecían desaparecidas. El informe de víctimas publicado hoy por el gobierno local detalla que de los 24 fallecidos, 15 son mujeres y 9 son hombres, y entre ellos 10 son menores de edad. Por su parte, los sobrevivientes tratan de reponerse a la tragedia. Caminar por este lugar es sobrecogedor. Casa tras casa, barrio tras barrio de estas urbanizaciones a las afueras de Oklahoma City reflejan la violencia que se vivió aquí el lunes. No se oye nada. Hasta las familias que empiezan a volver trabajan en silencio, abrumados por la dimensión de todo esto. Incluso los pájaros parecen estar buscando sus nidos en un árbol que ya no reconocen. Algunas de las casas que han aguantado tendrán que ser demolidas. Otras se salvarán, aunque al entrar en ellas es más fácil hacerse una idea de lo que pasó aquí. Esta mujer huyó de su casa antes de que llegara el tornado, pero nos cuenta lo que hubiera hecho su familia si no hubieran podido salir. Esta es la escalera y en el hueco tenemos mantas para protegernos. Es el sitio más sólido de la casa. Nos hubiéramos metido aquí y hubiéramos cerrado la puerta con la esperanza de sobrevivir. Como si fuera un tren que va con mucha velocidad. Nos cuenta Manuel Saucedo, que vivió el paso del tornado escondido en el refugio del almacén en el que trabaja, junto a sus compañeros y los clientes que estaban en ese lugar en ese momento. Hasta ahorita nomás sabemos de una compañera que ha fallecido
Lo que nos dijeron que se escondió ella y sus niños en la bañera y la casa se derrumbó arriba de ella. Es todavía pronto para hablar de reconstrucción. De momento los vecinos buscan objetos valiosos entre los escombros y empiezan a limpiar. Por delante queda una larga negociación con las aseguradoras para quienes las tengan y volver a empezar. Y como suele pasar en este país, lo primero que ponen en su sitio es aquello de lo que se sienten más orgullosos. Las cifras oficiales hablan de unas 12.000 casas dañadas o destruidas en la trayectoria del tornado por las zonas más pobladas. Esa frase de que el tornado ha dejado un paisaje de guerra cobra más sentido en barrios como este, donde realmente se te acaban los adjetivos, porque no es que haya dañado las casas, es que simplemente han desaparecido. Muy cerca de Moore está este otro barrio. Hace 14 años otro tornado también lo destruyó por completo, pero hoy las casas están perfectamente reconstruidas. Después de aquello, algunos vecinos decidieron que no iban a volver a pasar por el mismo trago y construyeron refugios en sus jardines. Algunos vecinos los tienen, otros corren el riesgo y no los tienen, pero esto es un refugio antitornados en este barrio de Moore. Este concretamente lo construyeron después del año 99, después del tornado de aquel año que también arrasó esta parte de la ciudad de Oklahoma City. Es, como vemos, un pequeño búnker, realmente construido en hormigón, una estructura por debajo del suelo que es, dicen los expertos, lo más seguro posible. Aquí entra la familia cuando se acerca el tornado, cierran, a veces tienen agua y comida para aguantar a lo mejor 1 o 2 horas, y aquí es donde soportan el impacto de un tornado. Otro modelo es este, construido también en hormigón, pero en el garaje. Pues así como ve allá, quedó nuestra casa hace 10 años aquí sin nada, el puro suelo. Y por eso hicimos de hacer un subterráneo para protegernos, nuestros hijos y nosotros. Uno de estos refugios ha salvado la vida a este matrimonio y parte de su familia. Aquí estuvieron metidos 45 minutos, aguantando las puertas por dentro y rezando. Al salir, de su casa no quedaba nada y su mundo había cambiado por completo. Cuando ocurren desastres así, hay que levantarse y seguir. Es bueno comprender que no es el fin del mundo, dice esta superviviente. La pregunta es, si son tan eficaces, ¿por qué no los tiene todo el mundo? Ellos responden que no son baratos y que además siempre piensas que a ti no te va a tocar. Nos vamos a la primera pausa, pero volvemos enseguida con más. El salvaje y público asesinato de un soldado en Londres por parte de 2 fanáticos musulmanes genera repudio general. Además, una pareja aparentaba una vida muy armónica, pero terminó haciéndose famosa, como Ken y Barbie, asesinos en serie. Ya lo sabe, ingrese a nuestra página de Facebook para darnos su opinión acerca de nuestro informativo, hacernos sugerencias, preguntas y ver el resumen de las noticias. Además, también quisiéramos dar las gracias por todos los mensajes tan positivos que nos están brindando día a día acerca de nuestro informativo. Muchísimas gracias a todos. Nos dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y por supuesto también el pronóstico para el día de mañana viernes. Ya regresamos en instantes con más información. Gracias por continuar con nosotros. En Londres, los expertos en seguridad están analizando los hechos que desencadenaron en el terrible ataque en un suburbio contra un soldado británico. Lee Rigby tenía 25 años, pertenecía al ejército británico desde el año 2006 y sirvió en Afganistán en el año 2009. Lejos de huir, los atacantes se quedaron en el escenario del crimen, hablando con los transeúntes y pidiendo ser filmados. No ha trascendido su identidad, pero por las imágenes se sabe que son 2 jóvenes de raza negra de unos 20 o 30 años y acento londinense. Según los medios británicos, uno podría ser de origen nigeriano. La policía les abatió a tiros antes de detenerlos. Están heridos e ingresados en hospitales separados, donde se espera poder interrogarlos. Uno de ellos fue evacuado en helicóptero y su estado es grave. Los investigadores recogen pruebas sin descanso para poder reabrir el tráfico lo antes posible. De madrugada retiraban un vehículo que podrían haber utilizado los agresores. Ya por la mañana, segunda reunión de emergencia del COBRA, el Comité de Emergencias del Gobierno británico, con presencia del alcalde de Londres, los responsables de inteligencia y la policía y el primer ministro del país.
David Cameron ha revelado que los autores eran conocidos por los servicios de seguridad. Opina que nada en el Islam justifica algo así y asegura que destaparán todos los detalles y derrotarán el extremismo. La gran pregunta es si es un acto aislado o los individuos pertenecen a alguna organización. La seguridad se ha incrementado en los cuarteles militares, aunque no se ha modificado el nivel de alerta terrorista. El Consejo Musulmán del Reino Unido condena rotundamente el ataque, pero ya se han registrado algunos incidentes contra la comunidad musulmana, como esta manifestación de un grupo ultraderechista que acabó en altercados con la policía y ataques contra 2 mezquitas fuera de Londres. Bien, no hay tiempo para más. Hasta aquí la presente edición de noticias en Hispanic News Network. Muchas gracias por su preferencia y será hasta mañana con más información.